abierto y mirando con mucho detenimiento la experiencia que ya está haciendo la Cumbrecita, hemos planteado el registro de prestadores guías. La reserva en sí recibe un volumen de visitantes bastante doméstico, suelen ser más que nada gente que ya vive en Río Ceballos, vecinos de Río Ceballos, algunas escuelas que vienen de otras partes de Córdoba, que pueden venir desde Tras las Sierras, de la ciudad de Córdoba, pero que visitan regularmente la reserva. Entonces, la presencia de todos estos vecinos, o de todos estos usuarios, todos estos visitantes, nos llevan a la idea de armar un registro de prestadores guías, nada más para poder tener un control de qué mensajes se están brindando dentro de la reserva, hasta cuánto volumen de gente está ingresando en la reserva. De hecho, dentro de lo que son las formas de circulación, para lo que es contingentes que vayan con guías, establecemos hasta 10 visitantes. A ver, la idea no sería que sí o sí son 10 y de 10 no nos movemos. La idea es que como estamos en un proceso de estabilización de la reserva, necesitamos garantizar ciertos estándares, planteamos este volumen de pasajeros como base, para que después ya en los planes de gestión podamos discutir si estos se pueden ampliar o si es necesario reducirlos. Pero sí plantear desde el vamos, o sea, desde el arranque con la ordenanza, cuál sería el volumen pretendido o el volumen sugerido de visitantes que tiene que manejar un guía dentro de la reserva. Planteamos también el botiquín para los contingentes, o sea, una obligación. Es muy difícil brindar servicios de asistencia en lugares donde la pendiente es complicada, donde los caminos se deterioran con las lluvias. Entonces, bueno, la idea es que los contingentes, sean escuelas o sean guías, los contingentes lleguen con un botiquín. Nada más para poder garantizar la atención primaria y urgente que en el llegado caso de una complicación de este tipo. La mayoría de las actividades recreativas que nosotros planteamos están en los términos de lo que sería el ecoturismo, la educación ambiental. Entonces tratamos de fortalecer, y por experiencias que ya tenemos en el lugar, todo lo que sea identificación de flora y fauna, todo lo que sea observación de aves y además el ejercicio fotográfico de la naturaleza en general. Entonces son las actividades dentro de lo que es el turismo alternativo que nosotros estamos atendiendo y nosotros estamos siguiendo. Uno de los atractivos más destacados que tiene la reserva es un sitio que se llama Las Pisaditas. Es un lugar muy puntual que tiene una vista panorámica. Esto es de propiedad privada, pero históricamente, durante más de 60, 70 años, eso tiene un uso donde la gente va a Las Pisaditas y visita. Se le dice Las Pisaditas por las características geológicas que tiene ahí el suelo. Entonces, frente a que este sitio, Las Pisaditas, es de gran demanda para las escuelas, de pronto te encontrás con 60 alumnos hasta 2 veces a la semana que van y vienen por este sitio que es caro al sentimiento de los vecinos. Entonces, por eso, bueno, la idea de hacer una regulación sería establecer que los contingentes lleguen hasta la calle por el que da después el sendero acceso al sitio de Las Pisaditas, tratando de a partir de ahí regular en cuotas la gente que ingresa. O sea, si tenemos un grupo de, por ejemplo, 40 alumnos, la idea es que nosotros de a 15 vayan entrando y saliendo, cosa que no tengamos una presencia de 40 alumnos saltando saltando, paseando, cortando una florcita o corriendo. Entonces esa es la idea, que los guías que acompañen a estos grupos, sean inclusive las mismas escuelas, puedan tener un control sobre lo que están haciendo los educandos. Entonces esa es la idea un poco de... Solo una guía. Sí, trabajan mucho con la reserva, por eso son estas pautas. Bueno, justamente, y dentro de la línea de lo que es pensar en el uso que hacen las escuelas de la reserva, la parte de educación es fortalecer que estos temas, como mostraba Cecilia, como resultado del TICASAN, sacar planteos educativos, propuestas educativas y pedagógicas para que después se puedan trabajar en la escuela. El mismo planteo se hace desde educación, justamente para que aborde en general las problemáticas y las temáticas que están involucradas con la reserva de los manantiales. Por último, tenemos una gran presencia de investigadores que pueden ser línea CONICET o de otras instituciones, pueden ser más del turismo, pueden ser de las ciencias sociales, pero tenemos gran presencia de estudiantes y de investigadores en la reserva.
La idea es que nosotros nos encontramos, brindamos información, pero muchas veces no tenemos no hay ni ida y vuelta, o sea, es como que el feedback se cortó. Entonces por ahí entregamos información y después, bueno, esto termina estando publicado, aparece en la reserva de los manantiales, en algún trabajo. Buscando que la actividad de investigación se mantenga, nosotros generamos una base de datos de los investigadores donde proponemos una serie de lineamientos de investigación básicos, que son los que a nosotros nos parecen sensibles para abordar, junto con tratar de comprometer a estos investigadores, para eso el registro de la base de datos, a que colaboren con consultas específicas para el diseño del plan de manejo u otras cuestiones que hacen a lo que está tratando la autoridad de aplicación y su comité de gestión, ¿no? Con el consejo de gestión, perdón, sí. Y bueno, la idea es que además de este ejercicio en donde ellos puedan asesorar al consejo de gestión, también tengamos una devolución por el lado de una divulgación científica, que no sea una divulgación científico-académica, que quede en un paper en el extranjero, sino que pueda tener una bajada a una escala de centro vecinal, a una escala de escuela primaria, o inclusive a una escala de legisladores del municipio, o sea, a los concejales. La idea es que generemos marcos educativos con los resultados que salen de la investigación. Entonces ese es un poco el planteo. Y con el título 5, sí, se cierra lo que sería la ordenanza de reglamentación de la reserva. Nos parecía interesante poder compartir un poco de el tema, cómo pensamos que debe consolidarse los espacios que son urbanos y cómo debe darse la ocupación del suelo. En eso pensamos un código particular para estas zonas que, bueno, como vemos, en este recuadrito aquí abajo, este es el área de la reserva dentro de los loteos ya existentes. Esta es la ocupación, que la ocupación actual es, afortunadamente es baja, por más que esté todo loteado, es decir que todavía podemos revertir algunos de los efectos. Por ejemplo, tomamos un pequeño lote que tiene 10 por 30, que está localizado, si nos vamos acercando, el lotecito es la calle de 7 metros, la vereda teórica de 2 metros con 50, no sé dónde irá esa vereda en semejante topografía, y la pendiente del 30%, mayor al 30%, y hay una idea de que alguien quiso alguna vez urbanizar o hacer algo, haciendo un corte en la ladera, lo cual ya supone que esa parcela tiene más de un 70% de transformación de su cubierta vegetal. Estas son las situaciones cuando Silvana hablaba de la estabilización de la reserva. Esto es lo que está sucediendo en nuestra reserva hídrica, estos son los modos de construir. Por lo tanto, si bien un código de edificación tiene sus limitaciones, o sea, quizás nosotros quisiéramos o deseáramos borrar ese parcelario de ese soporte natural y ambiental, hay una situación intermedia que es la de pensar si eso se consolida, cómo debería consolidarse. Entonces, en estos capítulos de ocupación del suelo se trabaja sobre implantación, cómo debe ser la implantación, si se puede o no se puede hacer movimiento de suelo, dónde se debe ubicar la edificación, cuáles son los retiros reglamentarios desde los ejes medianeros, cuál es la altura máxima, cuáles son las superficies cubiertas máximas edificables. Esto se traduce en un índice que los arquitectos conocen, es el FOS, el FOS y el FOT, pero para los que no son arquitectos, bueno, el FOS quiere decir cuánta superficie puedo edificar en la planta baja, cuánto puedo ocupar del terreno. Por ejemplo, en un terreno de 1000 metros, si digo 10%, quiere decir que puedo edificar en planta baja 100 metros, y si digo que tiene un FOT del 20, eso ya va en altura. Es decir, que el FOS es lo que puedo ocupar en planta baja y el FOT lo que puedo ocupar en total, planta baja más planta alta o los niveles que se permitan. Bien, respecto a movimiento de suelo, lo que se establece es que las edificaciones deben adaptarse a la topografía, o sea, no se permitirán ese tipo de cortes de la ladera como veíamos recién, que se van a permitir movimiento de suelo, pero en el lugar, o sea, haciendo terraplenes o pircas de una altura máxima de 1 metro. Y bueno, y esta situación que está muy presente en la reserva, que son las pendientes mayores al 30%, donde nosotros también desearíamos prohibir que se edifique,
pero donde lo que se propone en todo caso es que de edificarse deberá realizarse una edificación sobre pilotes, sobrelevando con una plataforma y levantando la edificación de manera que las escorrentías y el agua drenen libremente. Y bueno, y no se permite el ingreso, digamos, de tierra de relleno, o sea, grandes terraplenes, no, la altura máxima, es decir, pensar en una edificación que se vaya adaptando escalonadamente a la topografía, pero que no genere grandes cortes en las laderas. Por otro lado, el tema de los retiros resulta clave, de los retiros laterales, ¿sí? Hablamos de retiros de frente o de retiros, es decir, que la edificación no llega hasta la línea divisoria con el vecino o el eje medianero que le llamamos, sino que hay que retirarse no solamente por una cuestión paisajística de ir generando, digamos, un tejido mucho más poroso y donde haya cierta conectividad del verde, sino también un punto clave que es por el tema de las escorrentías de agua, sino que como vemos en este grafiquito, a ver, ahí está, no conformar un frente continuo de las manzanas, sino permitir que haya cierta permeabilidad y que haya un drenaje del agua libre y natural, una escorrentía natural. En este sentido, bueno, los cercos laterales deben ser cercos verdes, los retiros laterales son de 3 metros mínimos, dependiendo del ancho de las parcelas. Recuerden que tenemos parcelitas también muy angostas, por lo tanto, dependiendo del ancho de la parcela es el retiro que se permite, pero siempre hay un retiro mínimo, así la parcela sea muy angosta, de 1,5 metros en el lateral, cuya pendiente sea menor, ¿sí? La cota más baja. Las alturas, justamente nos parece que la altura es favorable, digamos que 2 niveles es mejor que aplastar todo en un nivel en relación al impacto que tiene eso en el suelo natural, es decir, que sería más adecuado edificar en 2 niveles, y ese es el límite máximo para edificar dentro de la reserva, justamente porque permite que preservar en mayor medida la cobertura vegetal. Respecto a la ubicación de la edificación, este punto es interesante porque dada la pendiente que tienen todas las parcelas, generalmente encontramos que las personas quieren edificar en el punto más alto porque tienen las mejores visuales. Ahora, los terrenos muchos tienen 20 por 50 metros, y en esos 50 metros la persona después realiza un caminito con el auto para llegar hasta la punta. Entonces hay, digamos, una deforestación de la misma parcela que es muy grande. Entonces lo que se reglamenta en este sentido es que en los lotes el primer tercio de la parcela es lo que va a poder edificarse, o sea, ahí puede ocuparse, y los otros 2 tercios deben quedar libres, o sea, lo vemos acá en este grafiquito. Recordemos que los 2 tercios son justamente la parte más elevada, porque las calles han sido trazadas por la cota más baja, ¿sí? Hay muy pocas parcelas que tengan doble frente, pero en el caso de que tengan doble frente también se indica que debe ser por el frente cuya cota sea menor. Es decir, que hay, digamos, este planito que está hecho acá en una topografía bastante plana, si lo vemos en el corte, es una montañita que permite ir preservando esas lomitas. Por otro lado, cuando hay cursos de agua, escorrentías naturales o cursos de agua permanentes, el criterio es justamente el inverso, o sea, es alejarse y liberar el frente, liberar ese primer tercio, porque el impacto, digamos, de lo edificado y del tratamiento de los líquidos cloacales y digamos, todo el impacto que tiene la edificación en ese primer tercio, o también la amenaza del crecimiento de esos cursos de agua, que nosotros sabemos que está seco, pero ahora que ha llovido hay agua por todos lados, y eso después también vuelve en un reclamo por daños al municipio, ¿no? Es decir que, bueno, hay en relación a los cursos de agua hay un mínimo que son los 15 metros, que ya lo establece Recursos Hídricos de la provincia, y en relación a los cursos de agua permanentes, 30 metros. El plano de zonificación que ya había mostrado Silvana, con las diferentes áreas, donde las áreas urbanas es repasando lo blanco, lo naranja y lo amarillo,
es lo que tiene algún grado de consolidación, muy disperso, o sea, está consolidado, hay calles, pero es muy dispersa la ocupación que tienen. Bueno, el detalle y algunos indicadores de FOS, FOT y factor de cobertura vegetal, que sería un nuevo indicador que se incorpora, que es lo que tengo que dejar, el factor de cobertura vegetal, lo que tengo que dejar sin ningún tipo de impacto dentro de una parcela. Es decir, la cobertura vegetal incluye lo herbáceo, lo arbustivo y lo arbóreo, ¿sí? O sea, entendemos esos tres estratos. Dependiendo de las zonas, esto no me voy a explayar mucho, pero voy a contar más o menos cómo es el criterio. Dependiendo de cada una de las zonas, hay un FOS, un FOT y un factor de cobertura vegetal. Esos valores también están en relación a las pendientes, porque dentro de una misma zona, por más que sea la zona más integrada a lo urbano, más cercana a la trama urbana, más consolidada, volvemos a tener pendientes de 0 a 15, de 15 a 30 o más de 15 o más de 30. Es decir que, bueno, estos indicadores varían bastante, pero para que tengan una idea, la ordenanza de creación establecía un FOS del 10%. Nosotros tomamos ese FOS del 10% y de ahí hemos restringido un poco más, dependiendo de las zonas, o sea, esa es la base, que es la ordenanza de creación, y desde ahí, dependiendo de las zonas, bueno, hasta llegar a un FOS del 0,03 en las zonas rurales, que por ejemplo es lo que ya está para la Reserva Hídrica Provincial de la Quebrada, ¿sí? Pero también establecemos máximos de edificación, porque si tengo un FOS del 0,03 en una parcela de 50 hectáreas, puedo edificar muchísimo. Es decir, que también se establecen para cada zona superficies máximas. Por más que tenga un terreno de 50 hectáreas y esté adentro de la reserva, los criterios de edificación tienen un tope máximo de metros cuadrados que se puede construir. Es decir, que el FOS, el FOT y el factor de cobertura vegetal tienen sus limitaciones cuando nos vamos a parcelas demasiado grandes, y la diversidad de tamaños de parcela es enorme. También hay una propuesta, que no sé si está aquí o en la próxima, no, en esta. Hay una propuesta que tiene que ver con esto del englobamiento parcelario. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado, que ya lo proponíamos en la primera ordenanza de fraccionamiento? En este caso, de nuevo, para cada zona y para cada uso, lo cual es una tabla bastante complicada y que la hemos estudiado mucho, se propone una parcela mínima. En el caso de la actividad residencial, y esto es lo que nos asesoraban los abogados, como no podemos restringir que quien tiene su parcela pueda edificar una superficie mínima en esa parcela, porque es su vivienda única, no se exige el englobamiento parcelario, ¿sí? O sea, hay una superficie, por ejemplo, que tengo un lote de 300 metros y el FOS es de 10, puedo edificar 30 metros. Bueno, ahí se garantiza que se puede edificar una unidad funcional mínima, que según la ordenanza de usos de suelo es 50 metros. Es decir, que por más que yo tenga una parcela muy chiquita, voy a poder edificar una unidad mínima. Ahora, para cada zona nosotros establecemos una superficie de parcela pretendida, que muchas veces son, por ejemplo, en la zona más urbana son 1200 metros. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Unir dos parcelas, unir tres parcelas y conformar esa superficie que propone esta ordenanza. Si eso se hace, el incentivo es un FOT del doble, ¿sí? O sea, si yo puedo edificar lo mismo en planta baja que en planta alta, para ir unificando parcelas de 2, de a 3, ¿sí? De acuerdo a las unidades que se permiten en cada zona. Y para los otros usos, es decir, el uso de suelo residencial, entonces no podemos prohibirlo, pero para los otros usos, como uso de suelo turístico, ya sean cabañas, hosterías, camping, hay una idea que es, fueron muy discutidas con los vecinos, o sea, eso también está bueno aclararlo. Los vecinos no querían cabañas, los vecinos querían seguir viviendo, bueno, un poco que lo que los vecinos querían era cerrar la tranquera y decir que no venga nadie más. Pero bueno, después de algunos talleres y de bastante trabajo, encontramos que quizás la actividad turística era un recurso económico para quienes hoy tienen tienen tierras y de alguna forma se ven afectados por esta característica de reserva. Es decir, que permitir el uso de suelo turístico podría ser también un mecanismo para no decir que no a todo.
pero también exigimos ciertas cuestiones, por ejemplo, parcelas mínimas. Y ahí sí, el que quiere desarrollar la actividad turística en sus diferentes posibilidades, tiene que unificar sí o sí. Entonces, bueno, esa es una forma que le hemos encontrado a la normativa, que vaya cerrando los intereses de los diferentes sectores, y eso sí les interesa a los vecinos, es decir, lugares donde hay una alta fragmentación con parcelas de 300 metros, que alguien vuelva a consolidar 1 hectárea para realizar algún emprendimiento turístico, bueno, ahí lo empezaron a evaluar con otra mirada. Bueno, esta tablita un poco resume los usos permitidos en cada área, eso después si les interesa lo podemos profundizar. Lo de los sectores del servicios, que ya lo comentó Andrés. Y antes de que pase mi compañero Sergio, quería contarles algo que todavía no dijimos, que es la tasa ambiental, que es una de las cuestiones más importantes para el financiamiento de este proyecto, y que es dentro del capítulo financiamiento. Se propone la creación de una tasa ambiental especial para la reserva, destinada exclusivamente a el financiamiento de la reserva. Ya existe una tasa ambiental en Río Ceballos, pero que se estaba usando para gestionar todo el tema de basura. Y bueno, lo importante para nosotros es que ha sido un logro que desde el Ejecutivo hay acuerdo en acompañar la incorporación de esta tasa municipal, lo cual nos parece que va a garantizar la posibilidad de que este proyecto tenga continuidad, porque si no, corre el riesgo de ser una ordenanza de papel, ¿no? Entonces, bueno, que se pueda incluir. Buenos días, gracias por escucharnos tanto tiempo y tenernos paciencia. Arquitectura sustentable es el tema que voy a desarrollar, que es uno de los capítulos de la ordenanza. Si ustedes ven la imagen inferior, la imagen a su izquierda, es un tipo de arquitectura que se desarrolla normalmente, y a su derecha tenemos otro tipo de arquitectura. Debido al contexto que teníamos, uno tenía que ponerse a reflexionar cuál es el tipo de arquitectura que nosotros queremos, cuál es el modo que queremos para habitar en las sierras chicas y en una reserva hídrica natural. Entonces fue un poco un debate de, bueno, qué marco normativo, qué herramientas, qué disposiciones vamos a establecer como exigencia para la gente que ya está viviendo dentro de la reserva, para poder adaptar ciertos sistemas, sobre todo lo que tenía que ver con el tratamiento de aguas grises y aguas negras, aguas cloacales, y para los nuevos habitantes, digamos. Hay una diferenciación de algún modo dentro del marco normativo y está relacionado con algunas exigencias particulares que son obligatorias y otras que son promocionales. Pero bueno, vamos al tema de la arquitectura sustentable. Era un poco buscar una definición acerca de qué entendíamos y qué pensábamos que era lo conveniente para un área de reserva, teniendo en cuenta desde el inicio de la construcción del edificio el tiempo de vida útil que va a tener ese edificio, y el derribo o demolición de ese edificio cuando cumpliera su vida útil. ¿Qué impacto podría llegar a tener el modo en que planteáramos esa construcción en un área natural, digamos, ¿no? Ahí empezaron a surgir ciertas disposiciones acerca de los manejos, ¿no? ¿En qué tipo de manejo vamos a tener con la energía? Un poco Silvana, Andrés estuvieron mencionando recientemente, por ejemplo, el tema de la energía eléctrica, digamos. Lo que se busca en todo lo que sería el manejo de estos elementos es tratar de buscar una reducción de la dependencia de la red eléctrica, buscar una disminución del consumo, tanto sea de la luz o del agua, básicamente, digamos, para poderlo trasladar a una situación un poco ideal, pero con una fuerte tendencia hacia la autosuficiencia o a la utilización de sistemas alternativos que tengan que ver con una complementariedad de la red o de los sistemas que estén utilizando, digamos. En la reserva tenemos partes que tienen servicio de luz y de agua, y también hay una fuerte presión por parte de vecinos que están cerca de esas conexiones como una necesidad básica, digamos, como casi un derecho humano, digamos, planteado desde ese lugar, digamos. Entonces también
se armó un debate. Abrimos juego a la red en toda la reserva, esto va a traer mayor desarrollo en el sentido de mayor población habitando de un modo que no estaba regulado, digamos. Entonces empezamos a pensar en qué tipo de regulación podríamos establecer para poder conservarla, para poder protegerla. Con el tema de energía pensábamos acerca de disposiciones que están dentro del cuerpo de la ordenanza que tienen que ver con las energías renovables, la utilización de tecnología, que ya lo dijo Silvana, hay gente que ya lo está usando, no inventamos nada nuevo, no tenemos recetas mágicas con respecto a esto, sino que es un poco de todo lo que se conoce, tratar de ver cómo articularlo de modo que sea flexible y que pueda llegar al alcance de cualquier persona que quiera habitar en ese territorio. Con respecto a energía, bueno, también hay una serie de restricciones porque mucha gente tiene un modo de habitar, tiene rasgos culturales determinados, digamos. No es lo mismo el habitante de una ciudad como Córdoba o como la misma persona que vive en el centro de Río Ceballos que el que vive en esa reserva. Es como que tienen un modo de apropiación del contexto muy respetuoso. Entonces, por ejemplo, si llega un vecino con una camioneta y pone su grupo electrógeno, genera toda una fricción con el que ya está habitando y que ya se adaptó a un modo amigable de convivencia con el entorno natural. Con respecto al manejo del agua, también era tratar de reducir el consumo o apuntando a la autosuficiencia, ¿no? Siempre en términos como de máxima. Entonces la utilización de recursos como la captación de agua de lluvia, el almacenado en cisternas, tratar de minimizar, digamos, el consumo apuntando a eso, a la autosuficiencia, al autoabastecimiento, digamos. También acá se ponía hincapié en la utilización de las tecnologías, por ejemplo, en cuanto a lo sanitario, la utilización de inodoros de doble descarga para tratar de bajar ese consumo de agua potable, agua de red en general, baños secos también como alternativa. No todo el mundo está muy contento con esa alternativa, pero más que todo por desconocimiento en general. Y también, por ejemplo, la grifería monocomando, que evita esas pérdidas habituales en los sistemas de grifería. También apuntaba al recupero de las aguas grises, todo lo que son el agua del lavabo, el agua de la ducha, el agua de la pileta de cocina, el agua del lavadero, poder de algún modo conservarla para, por ejemplo, utilizarla para riego, digamos, no sería para consumo, pero sí para riego. Entonces ya estamos de algún modo minimizando el impacto del habitante en cuanto al consumo del recurso agua, digamos. Por otro lado, lo que sigue es el manejo de los residuos y la producción orgánica doméstica, digamos, la posibilidad, digamos, de tratar de ver al residuo como un elemento que puede ser tratado en el mismo lote de ese productor de residuos. O sea, ser responsable, o sea que cada persona que habita en ese lugar es responsable por la basura que produce. Entonces, también de nuevo, la idea era reducir la producción de ese residuo. Inclusive pudiendo reconvertir en eso en una materia prima fértil, digamos, ¿no? Por eso el tema de las huertas y de las quintas, digamos, que es un territorio donde mucha gente lo hace, digamos, en las sierras es muy común. Y poder tener como un sistema de clasificación, ¿sí? O separación de residuos, un almacenamiento en el caso de un posible reciclado o reuso de ese material y un lugar de reconversión eso a través de composteras, a través de la huerta, digamos, tratar de apuntar a eso, digamos, ¿no? Minimizar lo que termina siendo recolectado por el camión del municipio que va a parar a un basurero municipal que en Río Ceballos tenemos un serio problema porque no sabemos qué hacer con la basura, digamos, no es un tema resuelto y en general en los municipios de Sierras Chicas, digamos. Y es un problema que termina
yendo a otro lado, o sea, la basura que se produce en Río Ceballos termina afectando a los vecinos de Bower, por ejemplo. Y bueno, un tema no menor es una reserva hídrica, por lo tanto es uno de los recursos más caros que tenemos dentro de la ciudad, digamos. Entonces veíamos que si la reserva se urbanizaba de algún modo, la superficie del suelo se iba a empezar a impermeabilizar. Entonces ponemos o construimos, apuntamos a trabajar sobre las disposiciones que afecten a la cobertura del suelo, apuntando a la conservación de un mayor porcentaje posible o potencial dentro de un lote, el tema de la vegetación autóctona como elemento fundamental, digamos, de todo este conjunto ambiental, que nos asegura biodiversidad, digamos, y aparte la vegetación autóctona es la que mejor se adapta al contexto, ¿sí? Tratando de controlar especies endémicas como... ¿Dije bien? ¿Endémicas? No, Pues, ¿no? hay Puede especies ser. endémicas. Especies endémicas como el siempre verde o... Exótica. Exótica, ahí está, Exótica. exótica. Bueno, que es un verdadero problema porque terminan debilitando, como tienen un crecimiento más rápido, le quitan sol, le quitan agua a las especies autóctonas que son de crecimiento más lento. También hay disposiciones acerca de, bueno, si hay áreas degradadas, que Silvana ya lo mostró en un mapeo, apuntando a la reforestación con especies autóctonas y al control de las especies exóticas, digamos. En un segundo punto, digamos, dentro de la ordenanza trabajamos con un marco general para las construcciones que básicamente separan en este concepto de la norma sustentable, que tiene que ver con todo esto que les vengo relatando, digamos, ¿no? Que tiene que ver con techos vivos para minimizar las temperaturas, con las orientaciones de las construcciones, que tengan un aprovechamiento del refrescamiento natural utilizando simplemente aventanamientos cruzados para que el aire circule. El tema de la aplicación de una obligatoriedad para el habitante nuevo, digamos, que tiene que ver con ciertos requisitos que tiene que cumplir esa edificación con respecto a detalles como el tipo de grifería, si va a tener cisterna, si va a tener colector solar, si va a tener calefón solar. En el caso de los vecinos que ya están habitando, hay una reconversión, sobre todo el sistema de tratamiento de líquidos cloacales. Eso es una cuestión que tiene un tiempo, la propuesta es un tiempo máximo para adaptarse a algo diferente, digamos, que tienda a la sustentabilidad. Y para el vecino nuevo hay una obligatoriedad, digamos. Y hay un sistema de puntajes, cuanto más requisitos cumplan, van acopiando puntos, tendiendo a una reducción o a una anulación de una tasa impositiva impuesta por el municipio. Y bueno, también se propone como algo normado y establecido, regularizado, es que, por ejemplo, en la Dirección de Obras Privadas, junto a la carátula municipal, los nuevos proyectos que ingresen tengan la carátula de este tipo de elementos sustentables propuestos por nosotros que el propietario desee cumplir. Digamos, eso va a ser obligatorio de ahora en más, digamos, a partir de...